El presidente Trump está sacando toda la artillería contra Irán. Al parecer, se le ha acabado la paciencia y está recurriendo a la historia estadounidense para buscar otro día D. Esta vez, un día D económico, con el que va a aplastar a Irán y ponerlo de rodillas. Eso lo solucionará. No sé por qué no lo sacó antes, si era tan fácil, pero veremos cómo funciona. De hecho, veremos siquiera si funciona. ¿Y qué harán los iraníes en respuesta? Porque esto es un acto de guerra abierto, que casi con toda seguridad no quedará sin respuesta. Y para intentar averiguar qué puede ocurrir y hacia dónde puede ir todo esto, vuelve a acompañarnos el increíble Larry Johnson. Es exanalista de la CIA y de inteligencia, el rey de Sonar21.com, son of a New American Revolution en Substack.com. Y, por supuesto, no estoy seguro de que deba estar haciendo esto, pero ya sabes, también tiene cosas estupendas. Sí, gracias, señor. Muy bueno, amigo. Gracias, señor. Hace bastante calor. En fin, Larry, ¿qué opinas de esto? De hecho, antes de que intervengas, déjame enseñarte algo que al parecer Trump le dijo esta mañana a Trey Yingst sobre cuál es más o menos su postura en todo este asunto. Durante la noche, el presidente Trump anunció lo que está llamando el Día D económico contra Irán. El presidente indicó que cualquier país del mundo que esté proporcionando algún tipo de salvavidas económico al régimen iraní afrontaría sus propias consecuencias económicas. Pidió a los aliados que se posicionaran junto a Estados Unidos y publicó en Truth Social: "Nadie ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo. Trágicamente para ellos, no la han aprovechado. Por tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra ningún país. Será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes". El miércoles, el presidente describió la situación en medio de informaciones según las cuales Estados Unidos sigue escoltando buques a través de un corredor seguro para exportar cada día millones de barriles de petróleo desde el Golfo Pérsico. Pero el acuerdo no resultó ser lo que dijeron. Ya sabe, cuando nos dicen una cosa y hacen otra. Pero el bloqueo ha sido un éxito al 100%. No ha entrado ningún barco en Irán, aunque están entrando desde otros lugares. Pero ya veremos. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Mire, volvamos al principio y fijémonos en una de sus premisas. Dice, nadie le ha ofrecido a Irán un acuerdo mejor que yo, y simplemente no lo han aceptado. Pero ¿qué pasa con ese memorando de entendimiento? Porque yo creía que eso era un acuerdo. Sí, y Donald Trump lo rompió, se retiró de él, no cumplió ninguno de los puntos que figuraban en el memorando de entendimiento. Fue Estados Unidos quien lo vulneró, no Irán. Pero lo realmente fascinante es que Trump recita la letanía. Hombre, los hemos arrasado, los hemos derrotado, su ejército desaparecido, la armada desaparecida, la fuerza aérea desaparecida, están derrotados y controlamos el estrecho de Hormuz está abierto. Y entonces piensas, bueno, de acuerdo, si todo eso es cierto, ¿por qué necesitas desatar un Armagedón nuclear en el frente económico contra Irán? Quiero decir, si los has vencido, deberían estar derrotados. No recuerdo que la Alemania nazi siguiera prosperando después de que los soviéticos invadieran Berlín y tomaran el control. Y entonces, quiero decir, las contradicciones inherentes a todo esto. Y si ahora están saliendo literalmente millones de barriles de petróleo, ¿cuál es el problema? Quiero decir, si el estrecho de Hormuz está realmente abierto, ¿por qué hace falta sancionar a Irán? ¿Qué está haciendo Irán? Porque está sugiriendo que Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz, y así es. Quiero decir, esa es la realidad. Y luego está toda esta desconexión en eso de, vamos a castigar a cualquier país que haga negocios con Irán, ¿verdad? Bueno, esa era una gran idea hace 10 años cuando el JCPOA seguía en vigor, porque entonces Rusia y China estaban de acuerdo con Estados Unidos en aplicar sanciones contra Irán. Irán estaba económicamente aislado.
No tenía otro lugar a donde ir. Ahora, Rusia y China le han dicho a Estados Unidos y a Occidente que básicamente se vayan a freír espárragos. No van a aplicar ninguna sanción. No han estado aplicando ninguna sanción. Y hay comercio abierto entre Rusia e Irán y entre China e Irán, ya sabe, a través de la ruta norte-sur del Mar Caspio, de la antigua ruta de la seda este-oeste y del nuevo ferrocarril de la ruta de la seda que ya está operativo. También hay vuelos regulares que pueden llegar desde China y 6 rutas terrestres que salen de Pakistán. Y Gwadar, un puerto en el Océano Índico, es donde China entrega productos que luego se transportan en camión a través de la frontera hacia Irán. Así que Irán no está aislado. Y si Estados Unidos, ¿es esto lo que propone Trump? Va a intentar sancionar a China, que ya está deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense, comprando todo el oro que puede y realizando todas sus transacciones financieras en su propia moneda, manteniéndose fuera del sistema y de la arquitectura financiera de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Irán. Hace un año, Irán probablemente seguía estando muy bien conectado al sistema financiero estadounidense. Dependía de la actividad bancaria en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái en particular. Pero hoy ya no. Irán decidió, ¿sabéis qué? No vamos a aceptar dólares para nada. Bueno, salvo la moneda china, el renminbi. Vamos a operar con bancos chinos, no vamos a operar con bancos estadounidenses. ¿Y sabéis qué? Si vas a imponer sanciones basadas en el dólar estadounidense a un país que no utiliza el dólar estadounidense, estás meando contra un huracán. ¿Y qué pasa con otros países del mundo, crees? Quiero decir, esto les hace pensar que sí, que deberían detenerse, que deberían ceder ante estas amenazas económicas de Estados Unidos y dejar de comerciar. ¿O crees que va a llevar a más gente a decir, quizá deberíamos usar la moneda china? Quizá deberíamos hacer algo distinto al dólar. Bueno, eso es lo que está provocando. Como Estados Unidos recurre, habitualmente casi por reflejo, a las sanciones para castigar y coaccionar a otros países, esos países se están hartando. Básicamente están diciendo, no vais a decirnos lo que tenemos que hacer en este caso. Ahora bien, el único país que podría ser vulnerable en este asunto es Pakistán. Así que veremos cómo reacciona Pakistán, porque ha desempeñado un papel destacado como mediador entre Washington y Teherán. Y como saben, existe desde más de 70 años una relación de inteligencia y seguridad entre Estados Unidos y Pakistán. Pero ya sabe, puede que Trump haya cruzado la línea en este momento, porque básicamente va a obligar a Pakistán a elegir entre Estados Unidos y China. Y mi impresión es que los pakistaníes van a reconocer que el futuro pinta mucho mejor con China que con Donald Trump. Porque cuando se observa el colapso realmente del dólar estadounidense que se está produciendo, los rendimientos de los bonos del Tesoro no dejan de subir. Y ahora, otra vez hoy, la bolsa cayó otros 300 puntos en la apertura por la preocupación sobre la estabilidad del dólar estadounidense. Y así, hace 2 días cruzamos el umbral de los 40 billones de dólares. Así que Estados Unidos no está en una gran posición económica, y sin embargo, seguimos actuando como si fuéramos la potencia más grande y más temible del barrio, y nadie pudiera plantarnos cara. ¿Y qué piensa de si está hablando de Pakistán y de otros amigos de Estados Unidos? Quiero decir, podría hablar de algunos otros países de la región, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, etc. Pero ¿qué impacto cree que está teniendo eso? Estamos hablando de que ahora estamos dispuestos a ejercer presión coercitiva sobre nuestros aliados en el plano económico si no hacen lo que se les dice. Y él acaba de decir, hace varios días, que bombardearía a lo bestia Oman si no hacen lo que se les dice, si cito, se interponen en lo que Trump quiere hacer. Quiero decir, ¿qué mensaje está enviando eso? Que usaremos presión económica e incluso quizá fuerza física contra nuestros aliados que no hagan lo que el presidente Trump les diga.
Esto no es ninguna gran revelación geopolítica. Solo le pido a la gente que reflexione sobre su propia vida. Piensen en sus amigos. Si tienen un amigo que les amenaza constantemente, que les amenaza económicamente, que les grita y que les maltrata, no creo que sigan siendo amigos durante mucho más tiempo. Buscan otras relaciones, porque estar en este tipo de relación abusiva no es saludable ni mental ni físicamente. Saben, lo que se aplica a las relaciones personales también se aplica a los países. Y Estados Unidos, además de amenazar con bombardear Omán, ¿por qué? Pues resulta que lo que enfureció a Trump es que Omán e Irán han llegado a un acuerdo sobre los peajes que van a cobrar a los barcos que atraviesen el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos controla. Entonces, ¿por qué nos enfadamos si controlamos el estrecho de Hormuz? ¿Por qué nos enfadamos porque quieran cobrar un peaje? Porque ¿cómo podrían cobrar un peaje si controlamos el estrecho de Hormuz? Ya saben, esto de la lógica, intento ceñirme a ella. Y luego Trump va e insulta a Corea del Sur. Así que vamos a decirle a nuestro ejército que reduzca esos ejercicios, porque soy muy amigo de Kim Jong-un, porque tiene 57 armas nucleares. Ahora bien, hay un mensaje ahí que hace que todo el mundo diga, si tienes armas nucleares, Trump será tu amigo. Vale, chicos, empezá a construir. Es una locura. Quiero volver a ver ese gráfico. Si podéis recuperar esa publicación de Abbas Araghchi, porque quiero analizar la posible respuesta iraní a esto. Esta de aquí es más o menos la primera que vimos. Respondía directamente a lo que había dicho el presidente Trump en Truth Social sobre estos días D económicos y demás. Y como ven, escribió, el día D económico es una distracción de la propia crisis de Estados Unidos, una deuda sin precedentes y unos costes de intereses disparados, que es justo lo que usted acaba de mencionar. Redoblar las políticas fracasadas solo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes. El terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la soberanía económica mundial en todo el mundo. Quiero decir, ¿hasta qué punto cree que ese mensaje puede calar? Porque muchas de estas cosas que se hacen públicas, especialmente en X, tienen múltiples audiencias, y muchas de ellas están en Estados Unidos. ¿Va a calar ese mensaje, o va a calar más entre los estadounidenses el comentario del presidente Trump? ¿Qué cree? Bueno, no. En realidad, creo que los comentarios de Araghchi, precisamente porque son tan sensatos y ciertos, tendrán más efecto. Una vez más, con Trump es una incoherencia tras otra. No hay lógica, no hay coherencia interna. Porque ya sabe, otra vez declara que Irán ha sido derrotado por completo, ¿no? De acuerdo, pues demos la vuelta de la victoria. Hagamos que vengan y se arrodillen como tienen que hacer todos los perdedores y celebremos. Pero en lugar de celebrarlo, tiene que salir con este tono tan agresivo. Ahora sí que vamos a hacerles daño de verdad. Bueno, yo creía que ya les habías hecho daño. Creía que ya los habías doblegado. Así que no están doblegados. Y mire, llamémoslo la ley de las consecuencias imprevistas. Lo que esto va a hacer es empujar a Irán, posiblemente a Pakistán y a otros países aún más a los brazos de los chinos. Todo esto empezó con la operación militar especial rusa en Ucrania, cuando Occidente trató de castigar a Rusia, aislarla, imponerle todas estas sanciones y expulsarla de SWIFT. Ya no puedes utilizar el sistema bancario internacional. Entonces, ¿qué hicieron Rusia y China? Crearon una alternativa. Y de hecho, los chinos ya tenían una en marcha. Se llamaba SIPS, Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos. A diferencia de SWIFT, que es un sistema analógico, básicamente un sistema de correo electrónico entre bancos, los chinos crearon un sistema digital basado en tecnología blockchain para mover dinero de forma instantánea. Funciona un poco como Zelle. Así que crearon este sistema financiero alternativo. Ahora, 100 países se han adherido y forman parte de SIPS. En estos momentos, países como Brasil, cuando compran productos a China, no pagan en dólares, pagan en renminbi chino.
¿Y sabe cuántos países participaban en ese programa en 2022? O quizá 10. Vaya, Sí, no, apenas. Sí, no, realmente ha empezado a entrar en funcionamiento. Pero al mismo tiempo, China ha estado haciendo otra cosa. Ha estado acaparando todo este oro. Y gran parte de ese oro ha salido de Estados Unidos. Así que ni siquiera estamos seguros ya de cuáles son nuestras existencias, de qué reservas tenemos realmente. Luego están vendiendo sus bonos del tesoro porque ya no quieren depender de Estados Unidos. Y también han abierto oportunidades de inversión en bonos chinos respaldados por oro. Así que los inversores internacionales que buscan un lugar seguro miran a Estados Unidos y a la locura de Donald Trump. Luego miran a China y dicen, nos vamos con esos. Y de hecho, China, el ascenso de los BRICS como entidad financiera y económica alternativa, supone un desafío total a la que Estados Unidos ha intentado controlar y dominar durante 80 años. Se está desmoronando. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Todo ese disparate de tenemos el control del estrecho de Hormuz y mirad, están saliendo 10 millones de barriles al día. Bueno, eso es el 50% de lo que salía antes. Pero la realidad es que tenemos una crisis mundial de combustible diésel porque la ha desencadenado la escasez real de petróleo que sale del Golfo Pérsico. Y la falta de ese petróleo significa que las refinerías que deberían estar procesándolo para producir diésel no pueden hacerlo. Europa será la primera y la más duramente golpeada por esto, y ya se está desarrollando. No es algo que vaya a ocurrir en el futuro. Está ocurriendo ahora y va a empeorar con cada semana que pase. En un futuro previsible no hay ninguna solución a la vista. Así que esta crisis del diésel y del combustible de aviación es real. This diesel aviation fuel crisis is real. así que supongo que la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Irán en respuesta? Es interesante. Justo antes de que Trump hiciera ese anuncio ayer, Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, publicó esta extraña imagen en su cuenta de X. Literalmente, no dijo nada más. Simplemente puso esta imagen suya con la cabeza sobre el estrecho de Hormuz. Usted es analista de la CIA. Interprételo para nosotros. Sí, van a seguir controlando el estrecho de Hormuz. Van a seguir construyendo y ampliando sus relaciones económicas con Rusia y China. Y esto, es importante que la gente entienda que no es algo nuevo. Escribí un artículo hace 2 o 3 noches en el que analizaba cuándo Trump se retiró del JCPOA. Y luego me fijé en que Irán, China y Rusia realizaron su primer ejercicio militar conjunto en diciembre de 2019. Y pensé, un momento, para llevar a cabo esos ejercicios, hay que empezar a planificarlos con al menos 12 meses de antelación, aunque lo habitual es hacerlo 18 meses antes. Y eso no es exclusivo de Estados Unidos. Así es, ya sabe, como los ejércitos planifican y operan. Bien, retrocedamos 18 meses desde diciembre de 2019. Eso nos lleva al verano de 2018. Es apenas un par de meses después de que Trump se retirara del JCPOA. Así que en cuanto el JCPOA saltó por los aires, Rusia y China se reunieron con Irán y dijeron, de acuerdo, trabajamos juntos. Llevan trabajando juntos 8 años. Así que no es una relación temporal, no es una relación superficial. En realidad es una relación bastante profunda, que abarca no solo el ámbito económico, sino también el militar e incluso los intercambios culturales. Así que esto se está perfilando en realidad como una confrontación entre los países BRICS y la hegemonía de Estados Unidos, llamémoslo así. Solo una cosa más. Parecerá un dato sin relación, pero es importante señalar que China no está librando un conflicto militar, está librando un tsunami económico. Ahora, vayamos a Brasil. Ya sabes, Nima, ayer estábamos hablando y él señalaba que los fabricantes chinos de coches se han apoderado de Brasil. La planta de Ford. Antes había una planta de Ford allí en Brasil y cerró hace 3 años. Ahora los chinos se han hecho con ella.
Y Nima decía que la gente que antes compraba, ya sabes, como en el caso de Nima, él dijo, yo compré un Mitsubishi. People that used to buy, like in Nima's case, he said, I bought a Mitsubishi. I'm due to get a new car. I'm getting a Chinese car. Me toca cambiar de coche. Voy a comprarme un coche chino. Así que ahora mismo los chinos están conquistando mercados económicos que antes dominaba Estados Unidos. Esta erosión de la economía estadounidense no se da solo en un sector. Ahora tenemos la disrupción provocada por la energía que sale del Golfo Pérsico. Tenemos a los chinos avanzando para desvincular por completo su moneda de cualquier dependencia del dólar estadounidense. Y luego están otros países empezando a decir, ¿sabéis qué? Trabajar con los chinos y los rusos es mucho más fácil. No hay dramas. Con ellos no hay dramas. No están constantemente montando un numerito ni comportándose como una diva de ópera que dice, se os ha olvidado traerme mi agua con gas. Así que esto es lo que estamos viendo, la erosión del poder de Estados Unidos, y todo ello sobre el telón de fondo de estas naciones. Pueden ver que el ejército más poderoso del mundo no puede alimentar a sus marineros. Se han deshecho de sus buques rápidos de suministro de combate, así que solo les quedan 2 para dar servicio a todo el mundo. Y respecto a eso, tenemos este bloqueo, este muro de acero alrededor de Irán. ¿De verdad? ¿Cómo haces eso cuando solo tienes 20 barcos en la zona y al menos 4 de ellos tienen que quedarse con el portaaviones estadounidense? Eso significa que tienes un número limitado para cubrir el Océano Índico. Quiero decir, ya no somos un país serio. Nos entregamos a cuentos infantiles. Sí, y simplemente dices, sí, lo ha dicho el presidente, tiene que ser verdad. Sí, y veamos qué consecuencias podría tener eso aquí, en lo que está por venir. Perdona por eso. Sí. ¿Qué es eso? Preséntanos. ¿Quién es? Es Blackjack. Qué bien, acaba de llegar el chico de la piscina. Ha pasado. Cuando el repartidor de Amazon llega a la puerta de casa, oímos un sonido más agudo. Lo bueno de eso, de cuando la gente oye eso, se aleja del aeropuerto principal. Eso tiene valor. Pero hablando de ladrar fuerte y de captar la atención de la gente, la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con este día D económico del que ha hablado el presidente Trump? Porque es literalmente un acto directo de guerra. Él mismo se refirió incluso a ello como guerra económica, y eso es histórico. Quiero decir, basta con mirar lo que hicimos con Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a Pearl Harbor y demás. Impones un embargo económico a alguien de ese modo, y muy a menudo hay consecuencias. Hace solo un par de días, The Wall Street Journal publicó aquí un artículo, el plan secreto de Irán para escalar la guerra, y decían que muchos iraníes buscaban un ataque mayor más adelante y que se están preparando para atacar. Y eso fue solo unos días antes de que el presidente Trump dijera esto. Tuvimos hoy en el programa al profesor Mohamed Morandi, hace apenas 1 o 2 días. Y le pregunté directamente, ¿Irán se está preparando para lanzar operaciones ofensivas? Insisto, esto fue antes de que el presidente Trump dijera eso, y él no quiso decirlo abiertamente. Pero, si sabes cómo actúa, tampoco lo negaría. Hablaba de probabilidades en otras zonas, junto con algunas otras cosas que han dicho funcionarios iraníes, funcionarios del gobierno de verdad. A mí me suena a que es casi seguro que habrá una respuesta militar a esto, y que ellos tomarán la iniciativa en lugar de limitarse a esperar a que les ataquemos. Puede que inicien algo. ¿Qué crees que podría pasar? Porque si es así, Trump tendrá que responder militarmente. Pero podemos hacerlo. Tú sabes mucho sobre lo que está ocurriendo allí, sobre el terreno, con nuestras tropas. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que preveo serían, un par de cosas. Un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, donde tenemos desplegados aviones KC-135 y al parecer 1 o 2 AWACS.
así que un ataque con misiles contra esa base, o ir directamente a por uno de los buques que está intentando interceptar barcos iraníes que salen del estrecho de Hormuz. Ahora bien, Estados Unidos puede imponer, digámoslo así, un bloqueo parcial, es decir, puede interceptar algunos barcos, pero, de nuevo, para Estados Unidos es una cuestión de números, porque si Irán envía 20 barcos en una sola noche, Estados Unidos no tiene suficiente presencia naval para cubrir todo eso. Pero sigue estando en una situación en la que Irán tendría que hacer algo más. Ya sabes, básicamente tendría que salir navegando de forma activa, alejarse de la costa y salir a buscar y perseguir a algunos de los buques estadounidenses. Así que a estas alturas Irán sigue teniendo ventaja desde el punto de vista de que su sistema de misiles balísticos está intacto. Y han estado reconstruyendo o fabricando misiles nuevos para sustituir los que ya han disparado. Mientras tanto, como se ha reconocido ampliamente, el sistema de defensa aérea de Estados Unidos ha quedado prácticamente diezmado. Los misiles PAC-3 se han acabado, los THAAD se han acabado, o casi. Solo quedan quizá unos pocos cientos, si es que quedan tantos. Y eso es para una misión global. Y el PRSM, que es el nuevo sustituto del HIMARS, son los misiles que dispararía el sistema HIMARS. Pero el año pasado, creo que Lockheed Martin solo produjo 56 de esos. Así que no es que haya una gran cantidad disponible. Las reservas se han agotado. Por tanto, Irán está preparado para distintas opciones. Y bueno, ya veremos qué puede hacer realmente Estados Unidos. Una cosa es oír hablar a Trump, pero sus palabras y sus acciones están bastante risas. Bueno, déjeme preguntarle. Quiero decir, en el plano militar, analicemos esa parte, porque sé que ha estado en contacto con gente que sabe cómo están las cosas en la punta de lanza. Y me refiero a que, en los últimos 3 meses aproximadamente, ha habido muchas ocasiones en las que pensamos que todo estaba preparado y listo. Estaban listos para entrar y luego no entraron. Después, la gente empezó a salir de nuevo y luego algunos parecían volver a entrar. ¿Qué impacto tiene esto? Obviamente, hemos visto todo lo ocurrido recientemente con el Abraham Lincoln, pero ¿qué pasa con la fuerza en su conjunto? ¿Qué sabe sobre la mentalidad de combate, la capacidad y hasta qué punto estamos preparados para hacer algo si nos vemos arrastrados de nuevo a una guerra de alta intensidad? ¿Qué tipo de recursos tenemos sobre el terreno? What kind of assets do we have on the ground? I'm not sure about the actual assets on the ground at this No estoy seguro de cuáles son los recursos reales sobre el terreno en este momento. Se han reducido, pero lo que tenemos es la imagen de un ejército estadounidense en todos los ámbitos que está en crisis. Empezamos en noviembre de 2025, cuando Dan Driscoll, secretario del Ejército, da una orden a todos los oficiales y suboficiales para que hablen con sus tropas todos los días. Hablad con vuestros soldados todos los días. ¿Por qué? Para evitar que se suiciden. Esa es la razón. Y entonces dices, vaya, espera un segundo. No recuerdo que en toda la historia del ejército estadounidense se haya dado nunca una orden por la que hubiera que preocuparse de que los soldados fueran a suicidarse. Tienes eso. Tenemos a Sean Ryan, un podcaster y ex Navy SEAL, hablando con algunos de sus amigos en activo, y ellos dicen, hemos terminado. Estamos hartos de tener que luchar por Israel. Olvídalo. Y pensarás, bueno, eso solo lo dice Sean Ryan. No. Tengo otro amigo, un hombre llamado Carl, cuyo hijo estaba en operaciones especiales. Me decía exactamente lo mismo, y no estaba viendo a Sean Ryan. Así que me está llegando, por decirlo así, de 2 fuentes. Y luego, cuando vemos los informes que salieron del mando cibernético, ya sabes, 5 suicidios en un mes, y por fin eso sale en las noticias, que hay cierta preocupación. Y después tenemos todo esto. No solo el Abraham Lincoln, ya sabes, el USS Tripoli, el USS Boxer, el Benfold, un submarino cuyo nombre no sé. Pero he estado en contacto con 3 mujeres distintas que se han puesto en contacto conmigo. 2 de ellas son madres de marineros. Una es madre de un marín. Y están hablando de la comida horrible,
de la comida insuficiente, de la escasez a bordo de los barcos, de las terribles condiciones a bordo, de la falta de productos de higiene. Así que lo que estamos viendo en todos los ámbitos es un deterioro del ejército estadounidense. Ahora, algunos de estos problemas logísticos. Tomemos una de las razones por las que tienen problemas logísticos con los barcos que navegan por el mar Arábigo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Hace 10 años, durante el mandato de Barack Obama, dijeron, oh, tenemos estos barcos rápidos de suministro de combate. No necesitamos 4, deshagámonos de 2. Ahorraríamos $30 millones por cada uno. Y claro, te estás ahorrando el coste de un MQ-9 Reaper. Vale, sí, tiene sentido. Y entonces se deshicieron de esos 2 buques. Así que ahora solo les quedan 2 para atender a toda la armada. Perdón. Y se suponía que tenían que ir a repostar a almacenes que están en Fujairah y Omán, o más al norte, en Bahrein. Pero desde que estalló la guerra, no podemos hacer llegar ningún barco a Bahrein. Ese emplazamiento está destruido. Fujairah ha sido atacada. Así que ahora han tenido que trasladarse a Diego García. Y en ningún momento nadie. Y no es solo culpa de Trump. Quiero decir, esto viene de atrás. Biden, Obama, George W. Bush. Hemos permitido que dentro del ejército se tomen decisiones del tipo, bueno, no necesitamos infraestructura de reabastecimiento. Eso no es importante. Eso no luce. Sí, concentremos toda nuestra cadena de suministro en China, de modo que cada sistema avanzado de armas que necesitemos fabricar dependa de que 5 minerales de tierras raras salgan de China. No es una decisión puntual. Quiero decir, esto se ha ido acumulando. Nadie está pensando estratégicamente. Y, sin embargo, aquí estamos ahora, atrapados en esto. Estamos atrapados con los iraníes porque Trump no sabe qué hacer e insiste en que hemos ganado. Sí, es una gran victoria, pero tenemos que desatar contra ellos un Armagedón económico para tenerlos realmente bajo control. Así que ya sabes, esas discrepancias se reflejan en la gente. Es como lo que ocurrió con la Unión Soviética en sus últimos días, cuando se sentaban y hablaban de ello. Sí, todo va genial, todo funciona perfectamente. Y todo el mundo, a ver, no solo no funciona, sino que vamos a la carnicería y no hay carne. Así que nos dirán que la agricultura va de maravilla porque no conseguimos comida. Y estamos viendo ese tipo de disfunción ahora mismo en el gobierno de Estados Unidos. Quiero hacerle una pregunta relacionada con esto. De hecho, ha hablado de lo que algunos de estos familiares le han estado contando en privado, o de otras personas que tienen amigos desplegados, etc. Y están viendo aquí un patrón constante y coherente. ¿Sabe usted cuál ha sido el impacto en los soldados desplegados y en sus familias? ¿O qué cree que ha sido? Cuando ve al secretario de guerra, Pete Hegseth, salir y decir, no, aquí no hay ningún problema, todos son noticias falsas. Y ve al almirante Cooper subir al barco y decir, he hablado con todo el mundo, acompañado de sus equipos de cámara, asegurándose de captar a todos esos soldados sonrientes, dándose la mano, como si todo estuviera bien. Son muy resistentes. Aquí no hay ningún problema. ¿De verdad hay un problema o se han exagerado estos relatos? Sí, no, es un problema evidente. Mire, hace 3 semanas, familias de marineros del USS Abraham Lincoln se reunieron con Hun Cao, el secretario interino de la Marina, y le pusieron a caldo. Así que estas 3 mujeres que se han puesto en contacto conmigo son todas partidarias de Trump. Bueno, diré que lo eran, ya no tanto, porque primero no les gusta que las llamen mentirosas. Segundo, yo no me limito a escuchar a mujeres contarme historias. Me mandan fotos de sus hijos. La foto de un check de McGrath. Recibí un fotos de Displayward, Sporer y el del Displaybird. No deberías ver a un chico de 22 o 23 años perder 14 kilos. Eso no les pasa a personas sanas y bien alimentadas. Quiero decir, por el amor de Dios, al menos que coman raciones militares.
Ya sabes, algunas no están mal, pero al menos aportan calorías. Ni siquiera están recibiendo las calorías que necesitan. Es increíble. Sí, cuando empiezas a llamar mentirosa a esta gente, ellos apoyaron a Trump. Se sienten traicionados. Y otra cosa que está saliendo de todo esto es que la gente dice, me largo de aquí, no me voy a quedar, no voy a volver a alistarme. Y han estado presumiendo de que, hemos pasado de y Biden fue un desastre. Pero estos tipos se han convertido en un tipo distinto de desastre. Y lo que resulta tan inquietante es que lo único que tenían que decir era, hombre, no nos dimos cuenta de la magnitud de este problema, vamos a ponernos con ello y a solucionarlo. Podrían haber culpado a Biden. Miren lo que hizo Biden. No nos dimos cuenta de que no habían organizado correctamente la cadena logística. Pero no, en vez de hacer eso, no, todo está bien. Sí, ya sabes, tuyo et carat dot suficiency para recordar que en la Unión Soviética insistera que ni tenía idea en el alien. En la final la gente continuó echándolo. Bueno, en esta fase actual, siempre me recuerda un poco a aquel viejo dicho de que los golpes continuarán hasta que mejore la moral. En la vida real es un poco así, pero no funciona y no tiene ninguna gracia. Solo hace que la gente se enfade porque se siente irrespetada y deshonrada. Y eso tiene consecuencias más adelante, incluso después de que todo esto termine. Veremos qué pasa. Quiero pasar a otro tema, porque a menudo decimos que el presidente Trump está desconectado de la realidad o que tiene algún tipo de deterioro cognitivo o lo que sea. Una cosa es que venga de él. Quiero decir, tiene 80 años y vemos mucho de ese tipo de cosas. Pero hombre, fijémonos en alguien un poco más joven que también está en el entorno del presidente Trump. Anoche creo, al programa de Sean Hannity, o creo que era Hannity, uno de los programas de Fox de anoche, Stephen Miller, y se lanza con ese discurso entusiasta de el presidente Trump es el presidente más increíble de la historia de Estados Unidos, y Madden yo me hice en los últimos 18 meses. El presidente Trump lleva 1 año y medio en el cargo en su segundo mandato y ha resuelto problemas que han aquejado a esta nación durante décadas, generaciones o incluso más tiempo. Basta con mirar la política exterior. Ha reequilibrado por completo nuestra relación comercial con Canadá. Ha protegido la industria manufacturera estadounidense y las cadenas de suministro esenciales frente a China. Ha reequilibrado por completo la OTAN y se ha asegurado de que otras naciones paguen la parte que les corresponde. Ahora está buscando la paz en la península de Corea, algo que no se ha logrado desde el armisticio de los años 50. El presidente Trump, por sí solo, ha derrocado a Maduro, ha liberado al pueblo de Venezuela y ha asegurado el mayor beneficio para las cadenas de suministro y la energía de Estados Unidos, probablemente en la historia de nuestro país. Ha llevado la lucha contra los cárteles de la droga, los ha declarado organización terrorista extranjera y ha utilizado el poder militar para combatir a estos enemigos de la civilización humana. Y como usted ha mencionado, la teocracia islámica de Irán, obtuvo Yarmin Snud, Umas Streth Entay. Madre mía, ¿por dónde empezar? Pero hablemos primero de Corea. Voy a abordar varios de estos temas. Me parece recordar que hubo alguien en el cargo, en 2017, que hablaba de Rocket Man y quería llegar a un acuerdo, y luego permitió que alguien, John Bolton, destruyera todo por lo que se había trabajado. Después, durante el resto de su mandato, no hizo nada. Ahora de repente, porque publica un tuit y le dice a las USFK, es decir, a las fuerzas de Estados Unidos en Corea, que está enfadado porque estamos haciendo ejercicios conjuntos y que quiere hacer algo con Kim Jong-un, de pronto resulta que está logrando la paz. Quiero decir, ¿qué se puede decir de eso?
I have this cow manure here, Danny. It tastes great. You gotta Tengo know. aquí este estiércol de vaca, Danny. Está buenísimo. Tienes que entenderlo. Es como una mousse de chocolate. Incluso mejor, te va a gustar. Me estás matando, tío. Así que ya sabes, debería haber empezado por ahí. Puedo darte 40 billones de razones por las que Donald Trump es el presidente más, llamémosle el presidente más singular que hemos tenido nunca. Jamás en la historia de Estados Unidos hemos tenido un presidente que en 18, 19 meses haya añadido 3 billones de dólares a la deuda nacional. Era de 37 billones cuando Trump asumió el cargo en enero de 2021, en enero de 2025. Y ahora, en un periodo de 19 meses, ha subido 3 billones. Eso es insostenible. Nuestra ratio de deuda respecto al PIB se está acercando al 130%. Our debt to GDP ratio is approaching 130%. And so to put it, Y para explicarlo de forma sencilla a quienes no se les den muy bien las matemáticas, imaginen que reciben una paga mensual de $100, pero sus gastos son de $130. Piensen cuánto tiempo pueden seguir así. Se arruinan muy rápido. Y hacia ahí nos dirigimos. Así que de nuevo, Trump ha tenido algunos logros, no lo niego. Pero en cuanto a si hemos fortalecido al ejército, no. De hecho, el ejército es ahora más débil. Por ejemplo, tenemos 4 portaaviones desplegables de un total de 11. Los otros 7 básicamente están en puerto siendo reparados o no tenemos suficiente tripulación para dotarlos. Ese es el primer punto. El F-35, nuestro avión de combate de quinta generación, tiene un nivel de disponibilidad de entre el 20 y el 30% según el secretario de las Fuerzas Aéreas, no según Larry Johnson. according to the Secretary of the Air Force, not according to Larry Johnson. And what that means is if you got 10 of those planes, you can only Y eso significa que si tienes 10 de esos aviones, solo puedes estar seguro de que 2 o 3 estarán en condiciones de funcionar cuando necesites hacerlos volar. A $100 millones la unidad, eso es lo que obtenemos. Y luego, en lo que respecta a nuestras relaciones con otros países, China y Rusia se están moviendo todo lo rápido que pueden, como comentamos antes, para construir un sistema financiero alternativo y dejar de estar bajo el control del dólar. Japón ahora mismo se está desangrando. Y ya sabes, Besen llegó hace 2 semanas con un paquete de rescate que básicamente cogió euros europeos sin avisar a los europeos y los inyectó en las arcas japonesas, intentando mantenerlos a flote. flooded that into the Japanese coffers trying to keep them afloat. But you know what? It hasn't stopped the bleeding. Pero ¿sabes qué? No ha detenido la sangría. Y estamos al borde de una crisis financiera que podría ser peor que la que vimos en 2008, con el colapso del mercado de la vivienda y todo el sistema de financiación que lo rodeaba. Solo que esto va a ser mucho, mucho mayor, porque está ese mismo mercado de derivados del que hablan. La forma sencilla de explicar un mercado de derivados es que es un gran casino donde la gente apuesta por lo que van a hacer otras personas, y esas otras personas apuestan por lo que va a hacer alguien más. Y las personas sobre las que apuestan, que a su vez apuestan por ellos, sigue produciéndose un efecto en cascada. Así que estamos hablando de un mercado de alrededor de $1 cuatrillón o más. $1 quadrillion or greater. And so when somebody makes a bet, Y cuando alguien apuesta a que, el precio del petróleo va a bajar, y esa apuesta está respaldada por 10 niveles de apuestas con derivados, y sale mal, todo ese efecto en cascada puede hundir el sistema, y entonces tienes escasez real. Así que como digo, Trump está silbando al pasar por el cementerio con esto. Y todo el maquillaje positivo que Stephen Miller quiera ponerle no cambia cómo se sienten realmente los propios votantes de Trump. Y vuelvo a las madres de esos 2 marineros y a la madre del Marine. Eran partidarias de Trump, ¿verdad? Ahora mismo están muy enfadadas con él. Y ya sabe, he aprendido una cosa. No te pongas nunca entre una madre y su hijo, si es una madre decente. Estarás en mala situación. Pero hemos visto, ya sabes, a Joe Kent, Tucker Carlson, Candace Owens, Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene. Y siguen con, también Mark McCloskey y su esposa,
McCloskey fue el de la protesta de Black Lives Matter. Él y su esposa estaban en San Luis. Tenían armas delante de su casa, tratando de mantener a los manifestantes a raya. Ayudó a dirigir la campaña de Trump en Pensilvania, o puede que estuviera al mando de la campaña de Trump en Pensilvania. Está distanciado de Trump. Wow. Sí, esto no es superficial. No es solo una persona aquí y otra allí. Esto es profundo. Y las encuestas reales muestran que el apoyo a Trump está en el 27% y el 33%. Terrible. Yeah. Between 27% and 33%. Terrible. Yeah, and we had Rich Veras on the show here last Sí, week. y la semana pasada tuvimos aquí en el programa a Rich Baris. Hablaba de que en particular las cifras de MAGA siguen deteriorándose. Y hay algunas cuestiones prácticas. Lo mostramos hace un minuto. Hemos agotado gran parte de nuestro inventario de antes de la guerra. Cantidades enormes, después de solo 53 días de combate real. Quiero decir, no sé qué va a pasar si volvemos a una guerra a gran escala. Y luego hay un par de cosas más de las que tú y yo hablábamos antes. El estrecho de Hormuz supuestamente está abierto, y sin embargo, vemos que se están agotando buena parte de las reservas energéticas del mundo. La única razón por la que el precio del petróleo no se ha disparado hasta esas cifras tan elevadas, y el presidente Trump sigue presumiendo de que no lo ha hecho, es que no solo se está utilizando la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, sino también todas las instalaciones de tierra de todo el mundo. Storage facilities throughout the world. Let me blow that chart up there a little. Déjame ampliar un poco ese gráfico. Esto es importante. Aquí se ven varias líneas de colores. Esto muestra cuáles han sido los inventarios mundiales en tierra desde 2017 hasta hoy. Y se ve que a veces han sido muy altos, como esa línea de arriba, la morada. Eso fue durante la COVID, cuando la demanda se desplomó por los cierres y todo lo que ocurrió. Así que entonces había un inventario alto porque no se estaba utilizando mucho petróleo. Pero luego se ve esa línea roja, la línea roja ondulada, donde dice, estamos aquí, más o menos en el centro. Estamos casi en el nivel más bajo que ha habido en este momento concreto. Y se ve la línea vertical roja que he puesto ahí. El 2 de marzo se cerró el estrecho de Hormuz. Ahí es donde se ve que la línea roja subía. Después, iba como si realmente estuviéramos en buena situación, pero ahora de repente, justo después de eso, empieza a bajar, y seguimos bajando. Y mientras ese estrecho de Hormuz y el Bab al-Mandab sigan parcialmente bloqueados porque están pasando mercancías, pero solo un pequeño porcentaje de lo que pasaba antes, la única forma de mantener bajo el precio del petróleo es que las instalaciones de almacenamiento sigan inundando el mercado de producto. Pero hay un límite a lo lejos que puede llegar eso. There's a limit to how far that can go. Yeah, no, it's like if you got a savings. Sí, no. Es como si tuvieras una cuenta de ahorros, ¿vale? Pierdes el trabajo y estás acostumbrado a gastar $10,000 al mes. Tienes $100,000 ahorrados. Bueno, pues puedes tirar los próximos 10 meses, porque todavía tienes esos $10,000 que puedes sacar de la cuenta. Pero cuando llegas al punto en que solo te quedan $10,000 en la cuenta, tienes $10,000 de gastos este mes, y no tienes unos ingresos garantizados para el siguiente, ¿qué haces entonces? Y esa es exactamente la situación en la que nos encontramos ahora. Hemos estado sacando de nuestra cuenta de ahorros y viviendo de eso. Y en vez de apretarnos el cinturón, ya sabes, decir, vale, voy a dejar los puros y el whisky escocés. Ya no voy a beber eso ni a fumar puros. Y no vamos a ir a comer a un asador de lujo. Vamos a ir al Taco Bell, ya sabes, ese tipo de cosas. Bueno, hemos agotado, literalmente estamos llegando al punto de agotar nuestras propias reservas. Y el problema es que no tenemos alternativas. Y volvamos a lo que decía Stephen Miller. Oh, mirad, Trump ha redefinido nuestras relaciones con Canadá. Sí, lo ha hecho. Ha cabreado tanto a los canadienses que ya no nos venden más petróleo. Se lo están vendiendo todo a China. Le están diciendo a Estados Unidos, oye, que os den. O mejor dicho, id a extraer arenas bituminosas si podéis encontrarlas. Así que ya sabes, no es precisamente que Canadá esté diciendo,
Ah, sí, tenemos una relación estupenda con Estados Unidos. Canada's going, oh yeah, we got such a great relationship with the United States. So this global diesel. Así que esta crisis mundial del diésel es real, y aunque los medios todavía no estén hablando de ella, lo harán, porque no se trata solo de que se haya cortado el suministro de petróleo procedente del Golfo Pérsico al cerrar el estrecho de Hormuz. Además, hay todo un proceso de cadena de suministro que ya sabe, tiene que abastecerse en cada eslabón para poder obtener el producto final, el diésel. Y esta crisis está llegando en un momento en el hemisferio norte en que los tractores tienen que salir a los campos para empezar la cosecha. Así que va a afectar al suministro de alimentos. Estamos viendo que el diferencial entre el barril de petróleo propiamente dicho y el diésel está subiendo, no bajando. It's been going, that spread is going up, not down. Sí, dice que es la mayor repercusión en los precios de la energía de la historia, y se ve que no hay nada. De momento, no está en lo más alto, simplemente está donde está ahora mismo. Pero esa tendencia sigue yendo en la dirección equivocada. Escucha, sé que vamos un poco justos de tiempo. Quiero tocar otro tema mientras te tengo aquí. El presidente Trump está hablando de que básicamente está provocando un Armagedón económico en Irán. Bueno, tenemos que ver cómo ha funcionado eso en otros países, como, no sé, Rusia, de la que dijimos que íbamos a destruir su economía, que íbamos a golpearla con todas estas sanciones económicas y energéticas, las mayores de la historia del mundo. Eso es lo que dijo Biden cuando empezamos esa conversación. Pero el presidente Putin, creo que fue fue ayer, dio este análisis de cuál es su situación financiera ahora mismo. Como muestran los datos estadísticos, la dinámica económica es en conjunto modesta, pero positiva. En términos anuales, el crecimiento del Producto Interior Bruto se sitúa en torno al 1%. Además, el crecimiento del PIB en el primer semestre del año fue del 0,6% y en el segundo trimestre del 1,3%. Está claro que hay varios factores que afectan al ritmo de la economía, entre ellos la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones industriales y de infraestructuras. Por supuesto, esos ataques no tienen consecuencias críticas, no las han tenido ni pueden tenerlas, pero desde luego nos causan daños. Eso es evidente. Lo entendemos, lo vemos y lo sabemos. Quisiera subrayar una vez más que debemos reforzar la soberanía del país y aumentar la eficacia en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Así que está admitiendo que sí, está teniendo impacto. Y especialmente estas acciones recientes, como atacar las refinerías de petróleo, porque eso está teniendo un impacto económico en las operaciones internas de Rusia. Que lo tenga sobre el ejército es otra cuestión, y él dice que no lo tiene. Desde luego, tampoco ha tenido ningún impacto una vez más en estos ataques con misiles que han llegado a Kiev durante la noche. Hablaremos más de eso en un momento. Pero, ¿qué opina de su comentario? Porque en el contexto de lo que estamos hablando ahora, y recordemos que incluso antes de hoy, Lindsey Graham estaba dispuesto a lanzar otra ronda de sanciones. Ha habido, creo, 21 en la Unión Europea hasta ahora, y según tengo entendido, están trabajando en la número 22 en este momento. Ninguna ha tenido este efecto y aún así siguen al menos en terreno positivo. ¿Qué nos dice eso primero sobre la resiliencia de Rusia y, segundo, sobre la habilidad de nuestras palancas económicas? No, somos como ese tipo que vive en una casa de cristal y al que le acaban de entregar un cargamento de piedras. Y ahora vamos a meternos en una pelea de pedradas con nuestro vecino, Rusia. Rusia vive en una casa de ladrillo y tiene una cantera en su propiedad de donde extrae piedras. Así que lo último que quieres hacer es entrar en un concurso de lanzar piedras con alguien que produce piedras, porque vas a perder, sobre todo teniendo una casa de cristal. Rusia es el único país del mundo que tiene todos los recursos naturales necesarios para producir energía, alimentos, maquinaria y productos industriales. Podrías levantar un muro alrededor de Rusia y no pasaría nada.
sería autosuficiente, porque no necesita ni una sola cosa de otro país. No podemos decir lo mismo de Estados Unidos. We can't say the same about the United States. And so this attack on Russia, attempt to Y así, este ataque contra Rusia, este intento de atacar la soberanía de Rusia y coaccionarla para que haga económicamente lo que Estados Unidos quiere, ha salido mal. Porque lo que ha hecho es llevar a Rusia a decir, de acuerdo, vamos a desarrollar, vamos a consolidar nuestra relación con China. Justo lo que Henry Kissinger hace 52 años, o 54 ahora, intentó evitar. Decía, no queremos a China y Rusia juntas. Eso sería malo. Sería como, ya saben, en Los Cazafantasmas, juntar a Rick Moranis y Sigourney Weaver. Sería, ya saben, el fin del mundo. Pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Y China necesita cosas de Rusia, en particular gas y petróleo. Rusia también es un importante proveedor de combustible para reactores nucleares. Así que Occidente se deja cautivar por estas estadísticas. Solo están creciendo al 1%. La razón principal por la que bajó su tasa de crecimiento económico fue una política económica deliberada para controlar la inflación. Y una vez que controlaron la inflación, ahora están empezando a recuperarse. Pero si hablas con gente en Rusia, y yo he hablado con varios estadounidenses, John Alessian, graduado de West Point, promoción del 72, Stanislav Krapivnik, que estaba en condiciones de ascender a comandante en el ejército de Estados Unidos antes de dejarlo, Joseph Rose, que está allí. En fin, varios estadounidenses que viven en Rusia dicen, ¿de qué estás hablando? Sí, la economía está bien, no están sufriendo, no hay escasez, la gente no hace cola. Pero este completo desfase en Estados Unidos se basa en la propaganda, en lugar de mirar la realidad. Y ya sabes, al escuchar a Putin, no estaba intentando exagerar las suergragias. Sí, estamos creciendo al 10%. Bueno, él da hechos. Una de las cosas refrescantes de Rusia ahora mismo es que sus líderes no te toman el pelo. Y ya sabe, estoy mirando aquí las estadísticas. Es interesante. Dijo, si no me equivoco, que tienen, creo, un crecimiento del PIB del 0,6% en el año, y que el trimestre actual está en torno al 1,3%. Eso refleja casi exactamente a la Unión Europea en su conjunto. Está aproximadamente un 0,8% por encima y un 1,2% en el último trimestre. Es decir, un poco menos que Rusia, pero no están siendo sancionados, al menos no directamente. Quizás estén imponiendo sanciones a sí mismos. Pero ¿qué nos dice eso? Si estamos utilizando todos estos paquetes económicos, 21 de ellos, y ahora también lo que Estados Unidos, al parecer, está considerando hacer, y todo eso ha tenido prácticamente ningún impacto en el rendimiento económico de este país, frente a lo que se supone que van a hacer todos los demás en Occidente. ¿Qué nos permite sobre hacia dónde grow esto? What does that tell you about where that's going? No, they're looking to create alternative. No, lo que buscan es crear relaciones alternativas. En el pasado, los rusos de verdad querían formar parte de Occidente. De verdad querían tener una buena relación con Estados Unidos. Fue Sergei Karaganov quien escribió sobre esto unos 11 años. Quiero decir, él antes estaba en ese bando. Y luego dijo, ¿sabéis qué? Estar en esta relación con estos occidentales es tóxico, porque son incoherentes. Están locos. El futuro de Rusia está en angsta. The future of Russia, he said, is in the East. And he's been vindicated in that. Y se ha visto reivindicado en eso, al reforzar las relaciones con China y desarrollar Rusia en Siberia y a lo largo de la costa oriental rusa que limita con el Pacífico. Así que de nuevo, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? La estrategia es decir, veamos cómo podemos aislarnos o veamos qué podemos hacer para construir relaciones que otros países quieran tener con nosotros. Y en lugar de intentar, ya saben, ofrecer incentivos, presentarnos con vino y dulces en la puerta, aparecemos ofreciendo insultos y amenazas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no le caemos bien a la gente?
gee, why don't people like me? Well, And you know, look, in addition to not showing up with Y ya sabes, mira, además de presentarnos con vino, queso, dulces y todo ese tipo de cosas, básicamente sacamos el bate de béisbol y decimos, más os vale hacer lo que decimos, o si no. Pero, ya sabes, cuando empiezas a mirar las cosas, los recursos de presión que tenemos. Antes mostramos este gráfico en el contexto de la guerra de Irán, pero en resumen, esos son nuestros inventarios globales, los inventarios previos a la guerra que se han reducido. Ahora bien, Trump inicialmente culpó de mucho de eso a Biden. Y parte de esa crítica es legítima, porque Biden entregó una enorme cantidad de material tanto a Irán tanto a Israel como a Ucrania. Así que mucho de ese material ha salido de ahí. Pero esa es la realidad. Eso es lo que hemos gastado en solo 53 días de guerra. much we've gone through in only 53 days of war. And then so you got to wonder, how many more sticks do you have? Y entonces hay que preguntarse, ¿cuántas bazas más tienes? Y entre esas bazas está que Zelensky la semana pasada le suplicaba a Trump el 5 o quizá el 10% de las existencias restantes de estos PAC-3. Y podemos hablar de hasta qué punto son eficaces, si es que lo son. El presidente Trump salió y dijo, ¿sabéis qué? Yo también necesito más misiles. Así que básicamente no va a llegar ninguno. Y ahora hemos visto las consecuencias de esa ausencia. Ni siquiera se intenta interceptarlos. De nuevo, anoche se lanzaron misiles contra Kiev, y por extraño que parezca, afirman que se lanzaron, creo, 31 misiles de crucero KH-101, y aseguran que derribaron los 31. Pero CNN informó hace solo un par de días de esto sobre los interceptores de defensa aérea. This about the air defense interceptors. Ver este tubo vacío es algo que realmente sembraría el miedo entre los ucranianos de a pie. Y es el resultado de decenas de llamadas telefónicas a cualquier aliado de todo tipo de negociaciones. El presidente Zelensky me dijo que intentara encontrar los interceptores para llenarlo. Es un paso extraordinario que nos muestren que esta batería Patriot concreta está en esencia fuera de servicio hasta que lleguen interceptores. Es una señal de desesperación. El ingeniero jefe, Mitro, dice que hace 2 meses y medio que esta no dispara y 6 semanas desde la última vez que vio disparar alguna. La verdad es que es una imagen muy desgarradora. Tienes equipamiento, pero no eres capaz de interceptar ningún misil. Así que no sé cómo supuestamente interceptaron 31 misiles de crucero anoche sin ningún interceptor de defensa antiaérea. Pero bueno, ¿qué nos dice eso sobre el equilibrio general de poder y sobre hasta qué punto van a tomarse en serio nuestras amenazas, quienes las reciben? Bueno, pongamos cifras a esos números. Si interceptaron 31, eso significa que lanzaron un mínimo de 62 misiles Patriot, ¿de acuerdo? Así que de nuevo, si lanzaron 62 misiles PAC-3, para ser precisos, y normalmente, cuando atacas un objetivo entrante, en realidad disparas más bien 4 en vez de 2. Para 31, usemos 4. Son 124 misiles. Supuestamente, en todo el inventario mundial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según se informa, solo quedan unos 400 misiles PAC-3. Así que me estás diciendo que anoche lanzamos más del 25% de ellos? Sí, no parece muy creíble. Y luego vimos recientemente que el Pentágono adjudicó a Lockheed Martin un nuevo contrato para producir 14,000 de estos PAC-3. El problema es que el PAC-3 requiere 2 tipos concretos de imanes fabricados con minerales de tierras raras que solo produce China. Y China se niega a vendérnoslos. Así que, si no puedes conseguir esos imanes, puedes construir la estructura física del misil, pero no tendrás los componentes que realmente hacen que funcione. Da igual cuánto dinero destine el Pentágono a Lockheed Martin, a Raytheon o a quien lo esté fabricando. No pueden producir por arte de magia los minerales de tierras raras. Y ahí es donde surge esta desconexión.
Porque gran parte de nuestra política, ya sea respecto a Ucrania, respecto a Irán o respecto a la economía, se basa en mentiras, una mentira tras otra. dealing with the economy. It's one lie after another. And, Y ya sabes, es una de esas cosas. La primera vez que fui a un centro clandestino de entrenamiento con explosivos de la CIA era una instalación clasificada aquí, en Estados Unidos. De hecho, era hilarante. Ya sabes, era un lugar de alto secreto, pero tenían merchandising. Vendían camisetas, hebillas de cinturón y tazas de café que decían, no admitas nada, niégalo todo, lanza contraacusaciones. Y ahí estábamos todos encubiertos, pero comprando regalos que solo se podían adquirir en esa tienda ultrasecreta de la CIA. Quiero decir, es que no te lo puedes inventar, pero ya sabes, se llamaba Sitio 39. Y eso es en lo que estamos hoy. Mentimos constantemente. we're lying, constantly lying, instead of saying, hey. En vez de decir, oye, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? No. En lugar de eso, no, eso no es un problema. Es estupendo, es una fortaleza, es una ventaja, son recursos, es una señal de éxito. Y sigues haciendo eso hasta que llega el momento en que ya sabes, es como si hubieras saltado de un avión y el paracaídas no se hubiera abierto, pero te dices, vaya, preparé ese paracaídas de maravilla, está perfectamente. Si nunca se abre, la gravedad te va a convencer de que te equivocabas. No estaba todo bien. Y me temo que hacia ahí nos dirigimos. Que el hecho de que los dirigentes políticos, tanto el presidente como el Congreso, no aborden estas cuestiones va a conducir al desastre. Sí, y tengo un ejemplo. Sé que nos hemos pasado un poco de tiempo. ¿Tienes unos minutos más? Sí, vale. Esto viene perfecto para lo que estamos hablando. El primer ejemplo de exactamente lo que estás diciendo. Así que después de este video, voy a preguntarte por esto. El público objetivo eran los estadounidenses, y los estadounidenses van a creer lo que están a punto de ver aquí, probablemente, casi con toda seguridad. Pero los iraníes, los rusos, los chinos, los norcoreanos, completa tú la lista. Incluso nuestros aliados, probablemente también puedas incluirlos. Tienen la cabeza fría, son conscientes de la realidad de esto. Así que vamos a ver qué es eso de que tu mochila de paracaídas podría ser el verdadero problema aquí, porque los estadounidenses se van a quedar muy sorprendidos. Pero esto es lo que ven. Este es el general retirado Panaro en Fox News y va a intercambiar pullas con el presentador de Fox, básicamente burlándose de los iraníes, como si fueran tan patéticos que no pueden hacer nada. Y ya saben, estos tipos no tienen ni idea de lo que están hablando. La gente que ve esto cree que es verdad. No veo que vayan a conseguir que nadie se ponga de su lado. Cuando atacas a tus aliados y a tus vecinos con los que comercias, no es una decisión muy inteligente. Cuando hablas de activar el artículo 5 de la OTAN, eso sería una de las decisiones militares más temerarias que se me ocurren. El otro día, la oficina de Masroor Barzani, que es el líder kurdo y primer ministro en Irak, fue atacada con drones Hadid 110, que son drones furtivos iraníes. Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, publicó en X: no lo hicimos nosotros, es una operación de falsa bandera total, pero claramente fue un ataque iraní. Desde luego, y una vez más, son tan insensatos. ¿Por qué meterse con los kurdos? Yo no querría enfrentarme a los kurdos. Sí, quiero decir, ¿cómo se hace eso? Porque al escuchar eso, uno pensaría que Irán da pena y que todas estas sanciones que hemos impuesto ahora con el presidente Trump van a funcionar, que los van a aplastar, que el estrecho va a estar abierto y que todo va a ir bien. Bueno, el general Panaro obviamente no sabe nada de las relaciones comerciales de Irán. La idea de que, de algún modo, los árabes del Golfo fueran sus principales socios comerciales, aparte de que no entiende la economía básica ni las relaciones comerciales básicas,
También ignora la historia de una forma lamentable. Los kurdos han sido un problema para Irán, como lo han sido para Turquía y para Estados Unidos. Quiero decir, Irak, Irán, Siria, Turquía. Por esto están divididos. No existe una nación kurda. Muchos de Evergreen 1. Sí, pero depende de con qué facción te alíes y de quién les esté pagando. Y Estados Unidos intentó pagar a un grupo de kurdos para que atacaran Irán. De hecho, muchos fueron enviados al interior del país. Se infiltraron en Irán durante el levantamiento que tuvo lugar la primera semana de enero de este año, y fueron eliminados. Así que no entender que Irán ha desarrollado una fuerza de misiles balísticos que no se puede atacar. Está bajo tierra, en instalaciones diseñadas para resistir una explosión nuclear, y pueden lanzar desde el subsuelo. La suposición inicial de Estados Unidos era que tenían que usar lanzadores móviles. E incluso con lanzadores móviles, los iraníes tienen una ventaja que Estados Unidos no tiene. Porque la única forma de derrotar realmente a un lanzador móvil es disponer de inteligencia en tiempo real sobre el objetivo y de la capacidad de atacar ese objetivo en ese preciso momento. Y una de las formas en que intentamos hacerlo fue con el MQ-9 Reaper. Los iraníes han derribado 45 de esos. El coste total asciende a unos $3,000 millones que Estados Unidos ha tenido que asumir por ello. Así que, una vez más, estamos tan condicionados por la propaganda sobre Irán que no podemos tomar distancia y analizarlo objetivamente, porque lo demonizamos como el principal patrocinador del terrorismo. No lo es, en absoluto. Simplemente no es verdad. Es una mentira. Pero esa mentira se repite una y otra vez. Y de nuevo calificamos a Hamas y a Hezbollah como grandes organizaciones terroristas. No lo son. El 95% de los atentados terroristas internacionales que han causado víctimas han sido perpetrados por grupos suníes. Grupos suníes también conocidos como salafistas, wahabíes, que han estado atacando. Ven a Irán como un enemigo porque no consideran que Irán sea verdaderamente musulmán, así que lo atacan. Y la imagen que surge al mirar los últimos 25 años es esta. ¿Por qué Occidente ha estado financiando en realidad a grupos como ISIS, que afirmamos combatir? Y entonces te das cuenta de que financiamos a esos grupos suníes radicales para atacar a Irán. Eso ha formado parte de la operación de la CIA. La gente piensa que es una locura. Por eso lo hacemos. ¿Por qué creéis que estamos relacionándonos con ese terrorista, al-Sharaa, el actual presidente de Siria, que formó parte de ISIS, luego pasó al-Nusra y después creó Hayat Tahrir al-Sham, que figuraba entre los 10 principales grupos terroristas internacionales por ataques en 2017 y 2018? Sí, y él mismo tenía una recompensa de $50 millones por su cabeza, antes de convertirse en el hijo predilecto. Sí, por eso quiero decir, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos por qué le estaríamos financiando, porque está atacando a iraníes. Por eso. Así que eso significa que en Estados Unidos somos patrocinadores del terrorismo. No les gusta oírlo, amigos, pero ese es el hecho. Sí. Entonces, ¿qué impacto tiene eso cuando hacemos afirmaciones como las que está haciendo el presidente Trump ahora mismo? Voy a aplastar a estos tipos aquí. Voy a volar Oman por los aires si no hacen lo que yo quiero. Seguimos amenazando a esta gente con todos estos palos. Pero ¿qué pasa? Que se nos están acabando los palos. ¿Y hasta qué punto, tanto si hablamos de un aliado como Oman, como de un adversario como Irán, Rusia, China o cualquiera de estos otros países, qué impacto va a tener eso? Porque me temo que está empezando a hacer que la gente piense, ¿sabes qué? Podemos plantarle cara con éxito a Estados Unidos. Antes siempre se pensaba que nadie haría eso, porque obviamente tenemos el ejército más poderoso del planeta. Y ahora, de repente, puede que la gente esté diciendo, ¿de verdad? Porque no estoy seguro de que puedan mantener esto. ¿Qué opinas?
not sure that you can sustain this. What do you think about that? Oh yeah, no, listen, I think there are Escuche, creo que hay planificadores militares en China y Rusia que, francamente, están conmocionados y sorprendidos. De verdad creían que Estados Unidos era mejor de lo que es. Y ya sabe, la primera revelación realmente dramática de los últimos 2 años fue el año pasado, en marzo o mayo, cuando Estados Unidos declaró que los hutíes habían capitulado y nos retiramos del Mar Rojo. Tras 7 semanas de grandes anuncios en las que Trump dijo que íbamos a aplastar a los hutíes, que íbamos a obligarlos a rendirse, que ya no podrían bloquear el Mar Rojo. Después de que perdiéramos 7 drones MQ-9 Reaper en 7 semanas y 3 F-18, y de que nuestros aviones, nuestro grupo de combate de portaaviones, fuera incapaz de detener a los hutíes, tuvimos que retirarnos. Y fue un poco la primera vez que la gente mira y dice, vaya, yo creía que eran la mayor potencia militar del mundo. Y luego tenemos este ataque contra Irán, y en vez de intentaron descabezar al régimen. Sí mataron a un gran número de altos cargos. Pero Steinbernth era en Kentucky. It's Sultana Gormis del Locu. El Mendes 3rd Street de Nguyen Tremor. Sí, observación muy acertada. 2 de esos cuestan $1,000 millones cada uno, y en la práctica dejan ciego a Estados Unidos. Y Estados Unidos les había prometido a todos los árabes del Golfo, nosotros os cubrimos las espaldas. No os preocupéis, estáis junto a la nación más dura, más grande y más poderosa del planeta. Y ahora esos países están viendo cómo Irán le da una paliza a Estados Unidos y cómo éste tiene que retirarse. De hecho, después me enteré de que, antes de que empezara la guerra, el 28 de febrero, la gente del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas en Al Udeid, Qatar, dijo, vale, vamos a cerrar aquí el CAOC. Todo el mundo nos vamos a la base aérea de Shaw en Carolina del Sur, porque es demasiado peligroso quedarse aquí. Y eso fue antes de que empezara la guerra. Pero fue una buena decisión. Fue una buena decisión porque el lugar quedó destruido. Así que si vamos a volver, tendremos que gastar miles de millones de dólares en reconstruirlo. Lo mismo ocurrió en el cuartel general de la Quinta Flota, en Bahrein. Al menos 3 campamentos en Kuwait quedaron diezmados. Lo mismo en Arabia Saudí, algunos daños en la base aérea Príncipe Sultán, y luego los Emiratos Árabes Unidos sufrieron daños importantes. Gran parte de eso no se ha informado. Así que, de repente, estos árabes del Golfo nos miran para que los protejamos y se dan cuenta de que Estados Unidos no puede protegernos. No podemos, ni siquiera podemos protegernos. Sí. Bueno, eso va a tener cierto impacto más adelante. Pero el impacto inicial es que está demostrando tanto a Rusia como a Irán que no tienen por qué temer el poder militar de Estados Unidos, porque está disminuyendo considerablemente. Y tanto el poder militar ruso como el iraní están aumentando. Olvidémonos siquiera del control estratégico del estrecho de Hormuz, algo que no podemos arrancarles de las manos. Pero su poder militar en conjunto está creciendo de forma espectacular. Como explicó Ted Postol, con algunas de estas capacidades avanzadas de misiles, que son más baratas y más rápidas de producir, pueden producir más que nosotros. Y esa es también una de nuestras mayores carencias estratégicas, de la que hablaremos en otro programa. Pero no quiero retenerte mucho más. Te agradezco que hoy hayas estado con nosotros un poco más de tiempo. Muchas gracias, Larry. Siempre te lo agradecemos. Coronel, amigo mío, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Y como recordatorio, visiten sonar21.com, donde pueden ver más contenido de Larry. No tienen que esperar a que vuelva al programa. Siempre tiene allí cosas muy buenas que por supuesto también consultamos nosotros. Muchas gracias. Y hoy tenemos otro programa para ustedes, a la 1:30 de la tarde. Esta tarde tendremos en el programa al famoso Jimmy Dore. Tengo muchas ganas de ello. Será su primera vez en nuestro programa. Siempre es un invitado animado y entretenido. Tengo ganas de tenerlo aquí. Nos vemos a la
1:30 de la tarde en Daniel Davis Deep Dive. See you at 1:30 p.m. on the Daniel Davis Deep Dive. You know, I don't try Sabes, no intento meterte de quitar oro na de starts tomar tu cartera de acciones, pero hay una forma to afford. you can help us. Subscribe. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.